Hola, feliz día, bienvenidos a Té con Sustancia. El té de la mañana que nos ayuda a comprender o por lo menos a observar algunas cosas y a trabajarlas, ¿no? Voy a dar un traguito. Porque hoy quería poner el foco de atención, y quiero, en algo que es fundamental para todo lo que estábamos hablando. Y cuando me he dado cuenta que todavía no lo habíamos hecho, he dicho, si es la base de todo. Observa tu miedo. ¡Ah! ¡Qué miedo! Observa tu miedo porque el origen de todo lo que estamos hablando, de la culpa, del rencor, de los apegos, etcétera, etcétera, procede del miedo. Y dirás, ya, pero ¿y cómo no voy a tener miedo si lo tengo? Ah, amigo, amiga. Claro, ¿sabes por qué lo tienes? Porque hemos sido programados mentalmente desde el miedo. ¿Cómo? Porque papá y mamá extendieron esa programación mental que viene de generaciones atrás, que a ellos también les pasaron, y que está basada en el miedo. Está basada en encarcelarnos en la idea de que estamos en este mundo solos, separados de todo y que todo nos puede atacar. Entonces, papá y mamá en qué se convierten y el resto de la sociedad y de las personas con las que normalmente tratamos se convierten en una especie de guías del miedo, ¿no? En lugar de guiarte para vivir en esta sociedad en amor, se convierten en guías de miedo. Esto no lo hagas, esto no sé qué, si te dicen esto, si te dicen lo otro, ten cuidado, no digas, di, haz, no hagas, tal, cuidado que te va a pasar, cuidado que te van a decir, cuidado que, cuidado, te enseñan a preocuparte, a asustarte, a ser receloso, a todos esos conceptos que van unidos al miedo. Porque cuando uno sabe que es amor y sabe que es un ser viviendo una experiencia humana y vibra desde el amor, pues ya está, vive en ese estado natural de paz y de felicidad. Que todavía me encuentro mucha gente que dice, bueno, sí, es que tú dices lo de ser feliz, pero ser feliz no es posible. Uno es feliz a ratos, es que ser feliz no tiene que ver con que estés alegre o no. Ser feliz es un estado natural del ser en el cual se encuentra feliz de estar vivo y se encuentra feliz de vivir lo que tenga que vivir. No lo rechaza, no hace nada. Y siente las emociones que siente en cada instante, sin que eso impida que sea feliz y que esté en paz. Eso no lo impide. Porque cuando uno no vive desde el miedo, deja de temer lo que va a pasar, lo que puede suceder, cómo sucederá, porque deja de fabular. Solo se limita a vivir su instante presente, sin preocupaciones, prevenciones, etcétera, etcétera. Solo vive su instante presente y está atento a las alertas naturales de sus amígdalas. Pero a las alertas naturales, no al miedo constante de, Dios mío, va a pasar, me ha dicho, no me ha dicho, ¿por qué no me ha dicho? Cuando me diga, uy, me ha dicho esto, ¿qué querrá decir? No, 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 olvídate. Alertas naturales, como los animales, están tranquilos en el bosque, si pasa algo, alerta, ¿no es un peligro? Vale, pues ya está, sigo. Entonces, observa tu miedo. Date cuenta de cuánto miedo tienes en tu vida. Date cuenta que no eres consciente. Yo me encuentro con gente que vive plenamente el miedo y me dice, no, si yo no tengo miedo a nada, si a mí no me da miedo hacer nada. Claro, no te da miedo, pues si, yo qué sé, no te da miedo ir a hablar con tu jefe. A ti, a otros sí. Pero sin embargo, si te da miedo perder el trabajo, hacer no sé qué. O sea, vives con miedos, aunque no tengas estos, como los tengo yo, pero tienes otros. Cada uno desarrolla su miedo en función de cómo haya sido su familia, etcétera, etcétera, pues va desarrollando ese miedo, va creando las estructuras del miedo personalizadas. Esto es como si compraras un mueble de Ikea, ¿no? Personaliza tu miedo, venga. Yo tengo un miedo Kronkoskel. Bueno, tu miedo es... Oh, qué diseño, ¿eh? Oh, sí, sí, tiene unas estructuras. ¡Wow! Me protege muchísimo. Me protege tanto que estoy asustado todo el día. Bueno, pues el miedo es irreal. El miedo es a lo que le hemos puesto ese nombre a lo que vibra en este campo.
Entonces, cuando vibramos aquí, vivimos con miedo. Cuando estamos programados mentalmente, vivimos aquí, en una zona baja, baja, baja del estrato. Cuando nosotros venimos de un campo electrónico, donde se vibra más de 13.000 UL, se vibra muy fuerte a la vibración del amor o más. Entonces, esta vibración está llena de dualidad. Y la dualidad es miedo puro. ¿Por qué? Porque ahora estoy bien, ahora estoy mal. Ahora estoy vivo, ahora estoy muerto. O sea, es todo el extremo. Entonces vivo ahí intentando estar en la mitad para que no me dé, pero nada, no lo puedo evitar. Entonces ahora estoy bien, ahora estoy mal, ahora estoy vivo, ahora me muero, ahora estoy enfermo, ahora estoy sano. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero, identificar nuestro miedo. Por lo menos los miedos que tenemos. No digo ya llegar al origen de dónde llegó ese miedo, que también llegaremos. Entonces, ya sabéis, cogéis el iPad, lo que queráis, un papel y apuntáis. Mis miedos. ¿A qué tengo miedo? Tengo miedo a hablar con mi madre, a hablar con mi jefe, a decir lo que pienso, no sé qué, yo qué sé, a bajar sola a la calle por la noche, a subir, no sé, lo que tengas, a las alturas, a no sé qué, miedos emocionales, miedos, porque todo es emocional, el miedo a las alturas es emocional. Tienes miedo a eso por alguna razón que no entendemos. Entonces, todos esos miedos, apúntalos, apúntalos, con todo el detalle, o vete apuntándolos según te vayan surgiendo. Fíjate, me he dado cuenta que me da miedo decirle a mi pareja X, o que me da miedo salir a... Apúntalo, apúntalo, apúntalo. Al lado, apunta lo que sientes cuando sientes ese miedo en concreto. Pues mira, cuando me da este miedo, aparte de una sensación en el estómago así, siento frustración, impotencia, rabia, ira, lo que sé, no sé, lo que sientas. Tristeza, desasosiego, parálisis, cada uno lo que sienta, en cada miedo, en cada uno de esos miedos. Pon qué sientes cuando tienes el miedo. Y ahora otra línea donde digas qué crees que va a pasar. Ese miedo, ¿qué te dice que va a pasar? ¿A qué tienes miedo, no? Tengo miedo a las alturas. ¿Por qué? Porque creo que me voy a caer, porque creo que, yo que sé, que tal, por lo que sea. Lo que creas tú. Tengo miedo a hablar con mi pareja porque creo que entonces me va a dejar, o me va a hacer, o lo que sea. Lo que tu mente esté creando. Que lo crea desde el miedo. Entonces, claro, ¿cómo no vas a tener miedos? Pero bueno, eso ya llegaremos. ¿Vale? Entonces, ¿qué creo que va a pasar? ¿Qué creo que va a pasar con esto que me da miedo, ¿no? Y con estas tres líneas, obsérvalo. Y ahora, si por ejemplo alguna de estas cosas la estás sintiendo ahora, permítete ver en cada una de ellas cuántas veces antes has tenido ese miedo y en qué situaciones. ¿Vale? Entonces, este miedo a las alturas lo he tenido pues, cuando subí al árbol tal, cuando subí al edificio no sé qué, y vete para atrás. Fíjate, también cuando estuve en tal sitio, mire, cuando era pequeña, que iba tal, a ver hasta dónde te lleva tu mente. A ver, ¿vale? Eso intenta hacerlo con todos los miedos que han salido ahí. Una vez que tengas eso, es muy fácil que empieces a recordar situaciones en tu infancia donde eso se daba o donde viviste eso con alguien. Yo, por ejemplo, tenía miedo a las alturas y resulta que mi madre tenía miedo a las alturas y tenía vértigo. Y entonces empecé a recordar situaciones en las que iba con mi madre y mi madre tenía vértigo. Y yo también lo tenía. ¿Por qué? Porque lo vivía con ella y me transmitió ese miedo, ¿no? Entonces, el miedo es un eje de transmisión. Si no es transmitido, tú no vives desde el miedo porque tu esencia natural es el amor. Entonces, cuando uno observa estas cosas y puede ver su miedo, sus miedos, puede ver que todo en su vida está en base al miedo. Porque ahora, fíjate que tenemos miedo a todo, hasta, yo qué sé, tengo trabajo, pero a ver si se me va a acabar. Pero si tienes trabajo, cuando se te acabe, pues ya te ocuparás de eso. Entonces el miedo nos hace ser precavidos, preocupados, y esa no es manera de vivir de manera sana, porque uno cuando está no está presente, está previo al presente, que eso es imposible de estar, porque tú estás ahora. Así que empecemos a observar nuestros miedos, cuántos hay. Y por último, haz una cosa
muy importante, que es otra línea que diga qué me impide hacer este miedo. Para que tú veas hasta dónde te estás limitando por algo que no existe. Esto es como si te hubieran puesto dentro de una cerca con una cuerdecita y tú no salieras porque pensaras que estás encerrado, cuando la cuerdecita la puedes quitar. Entonces, esto es lo mismo. ¿Qué piensas que no te deja de hacer ese miedo? Como tengo miedo a las alturas, pues no puedo, yo qué sé, no puedo trabajar en tal cosa que me gusta mucho. No puedo hacer. Mira cuánto te limita. Hazlo tú también muy largo, para que veas cuánto te limita. Porque no somos conscientes de cuánto nos limita el miedo. Pensamos, muy al contrario, que nos ayuda en algo. Que ese miedo nos está protegiendo en muchas ocasiones. En otras sabemos que es un límite, ¿no? Así que observa todo esto. Observa todo esto porque es fundamental que a través de esto vayamos para atrás. Así que disfruta mucho, que tengas un feliz día y nada, nos vemos en otro té con sustancia.